Bien, fíjense, aquí tenemos tres circuitos o tres representaciones de esquemas. Esto pertenece a un circuito serie, esto pertenece a un circuito paralelo y esto pertenece a un circuito mixto o serie paralelo. Son circuitos hechos con resistencias. Las resistencias que se usan son estas: una de 1000 ohmios, marrón, negro, rojo; una de 220 ohmios, rojo, rojo, marrón; y una de 2700 ohmios, rojo, violeta, rojo. Con esa resistencia hacemos un circuito serie, un circuito paralelo y un circuito mixto. Ahora, lo que quiero indicar es que la persona que conoce de circuito no necesita calcular para analizar un circuito. Por ejemplo, en este circuito serie tenemos una resistencia de 1000 ohmios, una de 220 ohmios y una de 2700 ohmios. Nosotros, los estudiosos de la electrónica y de la electricidad también, sabemos que en un circuito serie pasa una sola corriente que circula o pasa por cada uno de los componentes en la misma cantidad. Por R1 pasa la misma corriente que por R2 y que por R3. Si el circuito se alimenta, digamos, con 6 voltios, entonces esos 6 voltios de aquí a acá hacen circular una corriente, y esa corriente es igual en cada una de las resistencias. O sea que la corriente de un circuito serie es la misma. ¿Qué es lo que se divide en los circuitos serie? Lo que se divide es el voltaje, y óigase bien, cae más voltaje en el componente de mayor oposición. O sea que en este circuito serie va a caer más voltaje en esta resistencia de mayor valor, que es de 2700 ohmios. Aquí cae un voltaje menor y aquí también cae un voltaje menor. Aquí es donde cae el mayor voltaje, en R3. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un circuito serie se daña primero, o está más propensa a dañarse, es el componente que tiene la mayor oposición, la mayor resistencia. O sea, esta resistencia de 2,7K en este circuito serie es la que está más propensa a dañarse. Bien, fíjense, hemos hablado algo sobre los circuitos serie. Ahora voy a hablar sobre los circuitos paralelos. En un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de los componentes conectados en paralelo. Hay 3 resistencias, una de 1000, una de 220 y una de 2700 ohmios. O sea, el voltaje de aquí a aquí va a ser igual al voltaje de aquí a aquí, va a ser igual al voltaje de aquí a aquí. Y si son 6 voltios que metemos de aquí a acá, son 6 voltios que van a caer en cada uno de los componentes, en R1, en R2 y en R3. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los circuitos paralelos? Que pasa más corriente, más flujo de electrones, es por el componente de menor resistencia. Lo que quiere decir que esta resistencia de 220 ohmios es la que va a recibir mayor cantidad de corriente, porque la corriente total que viene por acá tiene que dividirse en 3. Una parte pasa por acá, otra parte pasa por acá y la otra parte pasa por acá. Pero en un circuito paralelo se daña, es la pieza de menor resistencia en ohmios, porque por ella pasa la mayor cantidad de corriente. Fíjense que he dicho todo esto y no he hecho ningún cálculo.
Y la persona que conoce de circuito no necesita calcular para analizar un circuito. Lo otro que puedo decir de los circuitos paralelos es que las resistencias, cuando se conectan en paralelo, no es para que se sumen, es más bien para que se reduzca la oposición. Y nosotros sabemos, como profesionales de la electricidad, de la electrónica, que en un circuito paralelo como este, por ejemplo, 1000 ohmios, en paralelo con 220 ohmios y en paralelo con 2700 ohmios, el valor total de este paralelo, el valor total del paralelo, va a ser siempre menor que la menor resistencia del paralelo. En este caso va a ser menor que 220 ohmios. Profesor, eso no hay que calcularlo para saber eso. No. En un circuito paralelo, el valor total del paralelo es siempre menor que la menor resistencia conectada en el paralelo. Si tú conectas una de 1000 en paralelo con una de 220, con una de 2700, el valor total de ese paralelo va a ser menor que 220 ohmios. Siempre, siempre. La oposición del paralelo total, conectadas las tres en paralelo, va a ser menor que 220 ohmios. Claro está que eso se aplica a una fórmula que nosotros la conocemos como la fórmula de los inversos. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, etc. Pero no hay necesidad de calcular. En todo circuito paralelo y hecho con resistencias así normales, siempre el valor total del paralelo es siempre menor que la menor resistencia conectada en paralelo. Aquí la menor resistencia es la de 220 ohmios, por lo tanto el valor total de todo este circuito paralelo va a ser menor que 220 ohmios. Entonces, cuando conecte las resistencias en paralelo, ya saben que no se suman. Si usted quiere que las resistencias se le sumen, el valor de ohmio de una con el valor de ohmio de la otra, tiene que conectarlas en serie. Por ejemplo, aquí 1000 más 220 serían 1220, más 2700 serían 3220, más 3220 más 700, ¿verdad? Más 700, que serían 920, serían 3920, la suma de las tres en serie. ¿Por qué? Porque las resistencias, cuando se conectan en serie, se suman, pero si las conectas en paralelo, no. El valor total del paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Bueno, profesor, pero eso no me lo habían dicho nadie. Bueno, se lo estoy diciendo yo. Bien, fíjense. Vamos a seguir. Aquí tenemos un circuito mixto. La resistencia de 1000 ohmios está en serie con un paralelo. El paralelo es una resistencia de 2700 en paralelo con una de 220. Ya sabemos de que esto va a dar menos de 220. Por lo tanto, si esta resistencia aquí del paralelo va a dar menos de 220, quiere decir que ese valor de resistencia menor que 220 va a quedar en serie con la de 1000. Por lo tanto, en el circuito mixto la que se daña, la que está más propensa a dañarse, es la que recibe más voltaje, que sería la de 1000 ohmios, porque el paralelo es menor que 220 ohmios. Y la otra que queda en serie con la de 1000. Y en un circuito serie ya sabemos que el mayor voltaje cae en la resistencia de mayor valor en ohmios. Fíjense que todo esto lo estoy explicando sin hacer ningún cálculo. Y póngase a analizar todas estas palabras que he dicho y verá pues que las cosas así son. Bueno, entonces acá en este circuito mixto se daña es la resistencia de 1000 ohmios primero, porque ella es la que recibe la mayor energía. Fíjense, estas resistencias que están acá son de 1/4 de vatio, 0,25 vatios. Repito,
marrón, negro, rojo, 1000 ohmios, rojo, rojo, marrón, 220 ohmios, y rojo, violeta, rojo, 2700 ohmios. Con estas tres resistencias, conectándolas en serie, eso da 3920 ohmios, la suma, porque las resistencias cuando se conectan en serie se suman. Y le voy a decir algo, usted no puede decir nunca, no tengo resistencia para trabajar. Usted puede soldar una hacia arriba, otra la atraviesa y pone 3 u otra hacia abajo, y donde estaba una van 3 en serie, y esa dan el valor que usted necesita para la resistencia que estaba allí, y usted repara. No, profesor, pero que eso me quedó feo. Bueno, te quedó feo, pero eso usted lo está haciendo bien porque usted está obteniendo el valor adecuado de resistencia. Fíjese, esta resistencia de 0,25 vatios, ese vatiaje no está escrito en ninguna parte, es el tamaño de la resistencia. Es de 1/4 de vatio esta es de 1/4 de vatio y esta es de 1/4 de vatio. Las resistencias, mientras más grandes son en tamaño, más potencia soportan, más calor soportan, porque potencia es calor. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ve? Voltaje por corriente, diferencia de potencial por amperio, voltio por amperio. Eso es potencia. Y la unidad de potencia es el vatio. O sea que cuando usted no sobrepasa la potencia que disipa el componente, ese componente trabaja perfectamente. Y para hacerlo trabajar mejor, usted lo hace trabajar con una potencia menos de la mitad de lo que él puede soportar. Por ejemplo, si aquí soporta la resistencia 0,25 vatios, usted lo hace trabajar con 0,1 vatios, 0,05 vatios, etc. O sea, con una potencia baja para que trabaje fresquito, sin necesidad de recalentarse. Igualmente esta, porque ellas son de 0,25 vatios. Lo otro que puedo decir de la resistencia es que cuando usted cambia una resistencia, la pone, la nueva que ponga en el sitio, la pone del mismo tamaño a la que sacó o a la que está cambiando, o de un tamaño mayor, pero nunca de un tamaño menor porque se quema, no aguanta el calor, ¿ok? Siempre el tamaño de las piezas en electrónica indican el calor que pueden soportar, indican la potencia que pueden soportar, indican el voltaje por la corriente que pueden soportar, indican los vatios. Bueno, profesor, usted se extendió esta vez, bueno, espero que lo aprovechen. Vamos a dejarlo hasta aquí.